¿Para qué me hago un ultrasonido de mamas? Apenas tengo 20. Se va a morir, tiene cáncer. Ya no es mujer porque no tiene pecho. ¿El cáncer de mama también lo padecen los hombres? ¿También lo padecen los hombres? Conócenos, un podcast de salud femenina. Aquí encontrarás respuesta a todas tus dudas con la ayuda de Eira Movimiento Rosa AC. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Conócenos Podcast. Soy Vanessa Toscano y el día de hoy nos acompaña la doctora Arely Muñoz, quien es médica ginecóloga. Y el día de hoy vamos a estar abordando un tema súper interesante que es ¿por qué debo realizarme un Papá Nicolau? Pero antes de adentrarnos en el tema, recuerden que pueden seguirnos a través de las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Conócenos Podcast, Eira Movimiento Rosa AC. También pueden escucharnos a través de Spotify, Facebook y YouTube. En TikTok pueden encontrarnos como Conócenos Podcast. Y por supuesto, también si tienen alguna duda en particular, pueden contactarnos vía WhatsApp al 341-159-6782. A la doctora Arely pueden contactarla a través de Facebook. Estoy como doctora Arely ginecóloga. Por ahí cualquier duda que igual pueda quedar de esta podcast. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, para dar inicio a este episodio, doctora, me gustaría que nos pueda platicar un poquito sobre usted y su formación antes de adentrarnos en este tema que estoy seguro que será súper enriquecedor para toda la audiencia. Gracias, Vane, y gracias por la invitación. Realmente admiro mucho el trabajo que se ha forjado acá en Eira, porque esto permite que muchas mujeres puedan como tener la facilidad y la confianza de poder acercarse más a conocer su cuerpo y a darse cuenta de que el cuidado ginecológico no es únicamente para las mujeres embarazadas o que han tenido hijos. O sea, es como ir quitando ciertos mitos de las revisiones y pues sobre todo esta parte que ustedes llegan a comunidades sumamente de difícil alcance, ¿verdad? Entonces eso es admirable. Que aquellas personas que no logran tener un acceso al sistema de salud, pues ustedes puedan brindarles ese beneficio, porque pues la salud es un derecho de todos y la verdad sí es algo que a mí me gusta contribuir en esta parte, porque es algo que enriquece a las personas que podemos hacer algo por aquellos que no tienen al alcance las posibilidades. Uh-huh. Gracias por estar aquí, doctora. Gracias a ti. Sobre mí, pues bueno, yo soy ginecobstetra. Ahora únicamente estoy en la consulta privada. Valoraré pacientes que Eira por ahí tenga en cuestión de seguimiento. Y pues bueno, vamos a comenzar sobre el tema. Uh-huh. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Me gustaría comenzar con la pregunta de ¿qué es el cáncer cervicouterino? Para que las personas que nos están escuchando o viendo a través de las diferentes plataformas puedan entender un poco más sobre esta enfermedad. Sí, claro. Bueno, primero tener en cuenta que ubicar, ¿no?, qué es esta parte del útero, qué es lo que referimos como matriz, que este órgano, pues bueno, es un equivalente a estos términos. Voy a utilizar un diálogo, una conversación muy simplificada, porque sé que bueno, esto es para todo tipo de público y voy a evitar utilizar términos médicos para fin de que sea una situación interesante a cualquier persona que nos esté viendo o escuchando. Bueno, el útero o matriz es un órgano ginecológico en el cual hay una zona que es más susceptible a lo que es el cáncer, que es el cuello uterino, ¿verdad? Entonces en esa zona hay células que con mucha facilidad pueden tener alteraciones y tener cambios de enfermedad hacia lo que es el cáncer. El cáncer cervicouterino pues es un cáncer, es la segunda causa de cáncer ginecológico a nivel México. Es un cáncer que todavía tiene mucha estadística debido a la falta de la
tamizaje o a la falta de pruebas de Papá Nicolau. Pero en términos generales, pues es la tumoración cancerígena que se ocasiona en el cuello del útero o matriz, se puede tener el alcance por medio de vía vaginal para tomar ese tipo de estudio y puede ser 100% prevenible. Ok. ¿Cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad o cómo una paciente podría saber si está en riesgo de padecerlo? Bueno, los principales riesgos es el inicio de vida sexual activa en forma temprana. Las pacientes que inician vida sexual activa antes de los 21 años tienen un mayor riesgo. También el número de parejas de intimidad. Al tener una segunda o más parejas, al tener una segunda pareja se duplica el riesgo de padecer cáncer cervicouterino. Al tener una tercera pareja sexual, hasta 6 veces el riesgo de tener cáncer cervicouterino. Ese es uno de los riesgos. El haber gestado a edades muy tempranas, antes de los 20 años, haber tenido un embarazo antes de los 20 años, o también tener muchos hijos, o sea, más de 3 partos vaginales también van a propiciar el cambio en las células, no propiamente en eso, pero agregando los factores de riesgo, ¿verdad? Y lo que es la infección del virus del papiloma humano, en el 99.7% está asociado al cáncer cervicouterino. También en pacientes fumadoras, el uso del tabaco es sumamente asociado a cambios en esa zona, entonces es un factor muy importante y 100% también modificable. Y enfermedades que comprometen el sistema de defensa. Enfermedades como diabetes, enfermedades crónicas, algún otro tipo de cáncer, procesos como anemia, todo lo que nuestras defensas sean susceptibles a infecciones nos da un riesgo mayor de padecer cáncer cervicouterino. No hay una asociación genética en sí, pero pues eso todavía está así como en un estudio en general. Se sabe que pacientes que son hermanas tienen como ese factor de riesgo, pero no hay un gen descrito propiamente para el cáncer cervicouterino. Los estudios recientes solamente han logrado como saber que el entorno o el mismo tipo de sistema inmunológico, las respuestas que tenemos son parecidas en cuestión familiar, pero no se ha asociado en sí un gen para el cáncer cervicouterino, diferente, por ejemplo, como el cáncer de mama, que eso ya está bien establecido y bien estudiado. Pero esta parte genética en el cervicouterino todavía está así como en investigación. Ok, qué interesante. Aquí tengo 2 preguntas más. Primero, me gustaría que nos pudiera explicar, para que quedara como más entendible para nuestra audiencia, qué es el virus de papiloma humano que nos mencionaba ahorita. Y segundo, al estarnos mencionando todos los factores de riesgo, justo estaba yo pensando ahorita en el formato que se llena comúnmente cuando te van a realizar un Papá Nicolau, ¿no? Y sí, de pronto hay algunas pacientes que llegan a preguntar como, ¿y por qué me estás preguntando si he tenido más de una pareja sexual o si fumo o demás? Y creo que ahorita perfectamente usted nos acaba de explicar esta parte de que pues son factores de riesgo, y me imagino que a ustedes como médicos les ayuda para poder generar un mejor análisis. Sí, claro. Bueno, en esta parte que de pronto son preguntas muy íntimas, en la parte del interrogatorio con la paciente, sí es una pregunta que se tiene que hacer, porque de esa forma podemos clasificar el riesgo que va a ir teniendo cada paciente, individualizándolo, saber el inicio de la vida sexual activa, saber el número de parejas y también saber si tuvieron una pareja de riesgo. Es decir, puede ser que una persona haya tenido solo una pareja sexual, pero esa pareja sexual
se haya conocido con enfermedades como herpes, clamidia, gonorrea, otras enfermedades de transmisión sexual, que bueno, que a veces dicen, bajo riesgo por una pareja, pero bueno, esa pareja ha tenido muchas parejas. Entonces ahí sí llega a ser perjudicial el historial de la pareja de intimidad, aunque solamente haya sido una. Y la otra pregunta de ¿qué es el virus del papiloma humano? Bueno, pues es un virus que daña la parte de lo que es el tejido del cuello del útero. Ese virus necesita las células o necesita el cuerpo para vivir, porque bueno, a lo mejor me adelanto un poquito, pero muchas veces las pacientes es, doctora, pero esto lo adquirí en un baño, lo adquirí en la piscina, lo adquirí en dónde, ¿no? O sea, fue a una situación como buscan ellas una respuesta, ¿verdad? Entonces a veces es duro poder como decir, bueno, mira, el 99% de esto es vía de transmisión sexual, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el virus, justo esto es porque el virus necesita el cuerpo para poder sobrevivir. O sea, una persona infectada puede contaminar alguna, por ejemplo, una pantaleta, ¿no? Algo muy íntimo. Entonces, pero el virus ahí no va a vivir más que unos cuantos minutos, porque necesita exactamente tener actividad dentro del organismo para poder generar el daño. Entonces no es como que el virus esté esperando ahí a ver quién se deja infectar. Entonces, por eso es que es una infección o una enfermedad basada prácticamente en el contacto físico íntimo con otra persona. ¿Y qué sucede si a una paciente se le llega a diagnosticar cáncer cervicouterino? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la paciente? Sí, en general, o sea, ¿cómo es el proceso? O sea, a través de una citología lo podemos saber, si se necesitan como estudios adicionales y sobre todo, ¿cuál es el proceso de tratamiento, ¿no? O sea, ¿cómo se le da continuidad a un caso de este tipo? Sí, claro. Bueno, parece que me hiciste una pregunta, no la contesté, me desvié un poquito porque me preguntabas algo de los síntomas, ¿no? Ajá. Bueno, no da síntomas. Ya en una situación avanzada da sangrado, puede dar un dolor pélvico crónico, sangrado al tener relaciones, sangrados intermenstruales o sangrados posmenopausia, pero es muy inespecífico. ¿Qué pasa cuando una paciente viene a su revisión y uno dice, ok, bueno, ya en una etapa avanzada, pues es que a ojo uno puede decir, híjole, esto pues se ve muy mal, pero nunca se hace diagnóstico, en una revisión. Siempre, esto atormenta mucho a las pacientes porque de pronto ellas ven en alguna red social o en alguna información que es como poco confiable, sangrado intermenstrual igual a cáncer. Bueno, no, tampoco no es así. Es un síntoma muy inespecífico y no es igual a, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con esa paciente? Primero, para el diagnóstico, eso puede ser un síntoma, pero no necesariamente. O sea, puede ser completamente asintomático, que la paciente no tenga ni sangrado, ni dolor, ni ningún malestar, ni desecho, ni nada. O sea, y puede ir a consulta, se revisa y lo primero es, bueno, en la citología se analizan las células y ahí al valorar las células se puede saber la alteración. Idealmente, para el diagnóstico es la biopsia. Si al momento de la revisión uno puede ver, bueno, esto no se ve bien, se toma la biopsia, que es un pellizquito de tejido en esa zona donde se sospecha y se manda a analizar igualmente al microscopio. Eso pues nos permite tener un grupo de células de muestra mucho más amplio y tener la certeza de qué tan avanzada está la enfermedad en esa persona. Pero así a simple vista no se puede dar el diagnóstico, siempre tiene que ser al microscopio. ¿Y qué seguimiento se le da? Pues bueno, esto es muy individualizado, no se puede dar como una respuesta general porque hay diferentes etapas de la enfermedad.
Entonces no es lo mismo una lesión inicial que un cáncer in situ, que un cáncer avanzado. Pero hablando de cáncer, pues se tiene que saber primero en qué etapa está para poder saber si esa paciente va a requerir radiaciones, va a requerir braquiterapia. O sea, no es una respuesta o no es una sola forma de tratamiento, porque depende en qué etapa se encuentra. Nos hablaba ahorita de braquiterapias. Sí, eso es radiación localizada en esa zona. Ajá. Doctora, ¿y cuál sería el tratamiento para alguien que ha sido diagnosticado con virus de papiloma humano? El tratamiento depende del tipo de lesión que haya. O sea, decir, infección del virus de papiloma va a recaer en que el virus no se va a ver en una muestra, o sea, se va a ver la alteración que hay. Y hay diferentes grados de alteración. Hay una alteración de bajo grado o lesión de bajo grado, dependiendo de la clasificación médica con la que se esté expresando el doctor que analiza la muestra. Vamos a considerarlo solo como lesiones, que es la clasificación más actual. Entonces, acude una paciente de primera vez y se le toma una muestra de Papa Nicolau o se complementa la consulta con una colposcopía. Se le hace su colposcopía, se detecta lesión sospechosa, se toma una biopsia y se envía a analizar, junto con la muestra de la citología o del Papa Nicolau. Se analizan ambas muestras y se da el diagnóstico de una lesión secundaria a virus del papiloma. Entonces, el tratamiento en una paciente con lesión de bajo grado es primero vigilancia, o sea, siempre es vigilancia, porque se debe de individualizar, claro, si es una paciente fumadora, con mayores riesgos de dar o no tratamiento, la extensión de la lesión, ¿verdad? Pero sí, las guías marcan que en una paciente con una lesión de bajo grado seamos conservadores y no hagamos tratamiento. Cada 6 meses hacer una revisión con colposcopía y con Papa Nicolau para dar oportunidad a que el sistema de defensa de esa persona elimine esas células enfermas. Ajá. Entonces, ese sería el seguimiento que ya está muy bien establecido. Debe de acudir una persona con un antecedente de lesión de bajo grado, hablando solo del bajo grado, debe de ser semestral por un tiempo de 2 años, o sea, 4 revisiones. El 80% de las pacientes que se diagnostican con una lesión de bajo grado, el 80% va a remitir solito, es decir, desaparece, por lo cual la gran mayoría no va a requerir tratamiento, por lo cual podemos o nada más vigilar a esa paciente, pero en algunos casos muy particulares o individualizados, sí se puede optar por tratamiento. Ajá, por tratamiento. Pacientes que tienen enfermedades que sus defensas son muy bajas, pacientes que fuman, con el alto riesgo de múltiples parejas sexuales. Entonces, bueno, se debe de individualizar, pero siempre hacer el seguimiento. Si estamos hablando de una paciente promedio de bajo riesgo, no se debe de hacer tratamiento, debemos de ser más conservadores, y pues esa es lo que se establece ya por guías. Numéricamente el 80% va a desaparecer solita la lesión, entonces no hay que hacer más que vigilar, y la paciente debe de acudir cada 6 meses. En las pacientes de lesión de alto grado, es decir, viene otra paciente a la consulta, se revisa, se hace la colposcopía, se diagnostica un alto grado en la biopsia. Ahí el tratamiento sí se debe de hacer de manera lo más pronto que se pueda, porque significa que esa enfermedad no es superficial, ya es una enfermedad o alteración en esa zona mucho más profunda. Entonces no se debe de vigilar.
ahí sí se debe de realizar tratamiento. Y después del tratamiento, la vigilancia es igual, cada 6 meses, para estar viendo que no vuelva a regresar la lesión. Aquí también el mensaje muy importante sería saber que la infección del virus del papiloma no se cura. Ajá. O sea, no es algo como que me quito y me regresa, no. O sea, la infección ahí va a estar. Lo que se va a curar o lo que se va a quitar es la lesión. Si se decide tratamiento o si la lesión es de alto grado, se va a quitar la lesión o se va a quitar el cáncer. Pero la infección del virus del papiloma humano, aunque la paciente se haya retirado el útero, aunque ya le hayan hecho su tratamiento de cáncer, la infección del virus del papiloma humano va a estar en su cuerpo siempre. Ahí la diferencia va a ser activo o inactivo. ¿Cómo voy a inactivar la infección del virus del papiloma? Bueno, la voy a inactivar con la aplicación de las vacunas, con hábitos saludables generales, como el ejercicio, el consumo de verduras, de comida saludable, con pocos conservadores, principalmente mantener un peso ideal. Y muy importante, si la paciente ya es fumadora, que lo abandone de inmediato. Si la paciente no es fumadora, tenerle bien claro que si comienza a fumar, eso le va a dar un riesgo aumentado a que el virus se active y genere lesiones. Entonces, una vez que una paciente ya se le ha diagnosticado VPH, no se debe de dar de alta. O sea, el seguimiento de cumplir con sus 4 revisiones, y si en sus 4 revisiones ya sale normal, se comienza a hacer la revisión más espaciadita al año. Pero se sigue haciendo. Pero se debe de seguir haciendo. Igualmente en pacientes que, por ejemplo, se le retiró el útero por una etapa de cáncer, toda la vida tiene que hacerse sus papanicolaos. No es como, ya no tengo el útero, ya no. ¿Por qué? Porque también las lesiones pueden ocurrir en vagina. Las lesiones del VPH. Entonces ocurren en vagina y también hay cáncer de vagina, aunque tiene menor incidencia que lo que es el cáncer cervicuterino, pero también se debe de vigilar. Entonces no es como que ya me quitaron la lesión, ya no tengo la infección. No, la infección sigue ahí y puede volver a recurrir la lesión. Y el mismo riesgo de desarrollar el cáncer. O sea, se quita nada más. Eso es bien importante porque de repente es como, ya me quitaron la lesión, no voy a tener vida sexual activa y pues como ya no voy a tener vida sexual activa, ya no me van a como a retransmitir. No, o sea, ya eres portadora, ya vas a estar en convivencia con esos números del VPH que tienes, porque el VPH se clasifica o se agrupa por números en general. Entonces, esa persona puede adquirir más números, sí, es como un acumulador, pero ya los va a tener, o sea, no hay forma de que se deshaga de ellos más que inactivarlos con mejores hábitos saludables y con la aplicación de las vacunas. Y hablando específicamente de los métodos ideales con los cuales podemos prevenir esta y otras enfermedades en el cuello uterino, pues una podría ser el Papa Nicolau. Existen como otros métodos y cómo se toma un Papa Nicolau, cómo es el procedimiento para que alguien, si no se lo ha realizado, pueda tener mayor claridad de cómo es el estudio. Sí, bueno, lo primero es saber que si la edad de la toma de la muestra. Lo ideal es que la paciente, al iniciar vida sexual activa, en el transcurso de 1 año se realice su primer Papa Nicolau. Es decir, paciente que inicia vida sexual activa a los 18 años, a los 19 debe de estarse haciendo su primera revisión, su promedio. ¿Por qué no se da una edad estandarizada? Porque puede haber inicio de vida sexual activa variado. Entonces, puede una persona iniciarlo a los 30 y otra a los 14. Entonces va a ser variado y va a depender del inicio de vida sexual activa, porque el principal factor de riesgo va relacionado
con la enfermedad de transmisión sexual, que es el VPH, el virus del papiloma humano, ¿verdad? La muestra, ¿cómo se debe de tomar o el acudir a una revisión? Pues bueno, primero es una revisión que es importante que sepan las pacientes que es de rutina, que no siempre va a salir algo malo, que más bien vayan con la tranquilidad o la idea o la intención de saber que el resultado va a ser benéfico, que va a ser un resultado positivo y que no necesariamente siempre debe de estar mal. O sea, más bien ahí que les resulte tranquilizador saber, ok, voy a mi revisión, es una revisión de rutina y voy a estar bien, ¿verdad? Porque si de pronto nos creamos esta idea de que siempre que vamos al médico es por algo malo, ¿verdad? Y en el caso del chequeo general ginecológico es más bien, voy sin ningún síntoma a hacerme mi revisión justamente porque quiero quedarme con esa tranquilidad de seguir bien. O muchas veces es como, ay, no voy porque no me siento mal, ¿no? Pero en esta parte del chequeo general debe de ser con otra cosmovisión, con otra visión, decir, bueno, voy a checar de que todo esté bien. Y bueno, para los requisitos que se deben de tener para el chequeo y la toma del Papá Nicolau es que la paciente no esté menstruando. Idealmente es mejor que vayan después de haber terminado su regla. O sea, la primera, segunda semana de haber terminado su regla. Que no tengan ninguna aplicación de óvulos, cremas vaginales, no requieren hacerse tampoco depilaciones ni nada. O sea, con que ellas vayan cómodas, aseadas, es suficiente, que se sientan a gusto con ellas mismas, está bien. Tampoco no es requisito que lleven falda o vestido, ellas, o sea, pueden acudir con cualquier ropa cómoda. Básicamente eso es lo esencial, que no se preocupen por el hecho de decir, ay, la depilación, siempre es como un tema eso, porque de pronto quieren ellas que la zona vulvar o vaginal huela diferente a lo que huele. O sea, esa zona tiene un olor y pues es normal que huela y es normal que se perciba y no va a cambiar a otro aroma distinto. Entonces, también esa parte, que no se pongan perfumes, que no se pongan cremas, que no hagan depilaciones porque de repente llegan con mucha irritación y todo eso no es necesario. Entonces, básicamente eso, y no haber tenido relaciones al menos 2 o 3 días antes de la revisión. La toma de la muestra, pues se debe de acceder se accede por vía vaginal. Entonces, pues es importante que las pacientes que nos están viendo o escuchando, que sepan que tienen que ir, o sea, que va a haber un punto de la revisión en las que van a estar desnudas. Hay una posición específica para la toma de la muestra, va a ser recostada, con un poquito sus piernas entreabiertas para poder acceder a la zona vaginal. Para las personas que nos van a poder ver, pues este es un espejo vaginal que se introduce lateral a lo que es el introito vulvar, y al introducirlo se hace un giro de unos grados para poder visualizar por medio de esta zona el cuello del útero, que es la parte más profunda donde termina la vagina. Entonces de ahí vamos a... hay diferentes materiales para la toma, lo que es como este cepillito y esta se llama espátula. Entonces la muestra se toma de 2 zonas, el cuello o el cuello cervical o cuello del útero. Se toma una muestra de la zona interna y otra de la zona externa, haciendo rotaciones con lo que es el material, ya sea con la espátula o con lo que es el cepillo. Inicialmente primero hay que hacerlo con y luego con la espátula. Y en la muestra de las células que se toman se pone en un pequeño cristal donde se puede analizar al microscopio. Este tipo de cepillitos realmente no son agresivos o erosivos con el tejido.
Se recomienda también que las pacientes que están tomando medicamentos que las hacen tener como su sangre más, voy a utilizar el término anticoagular, o sea que son, por ejemplo, el uso de la aspirina, el uso de algunos medicamentos que no permiten la coagulación. Eso pues hay que informarlo a la persona al médico que les va a tomar la muestra, porque puede presentar un sangrado ligero, ya que el cuello del útero es una zona que por sí misma es una zona inflamada. Entonces, no necesariamente porque sea una zona gravemente enferma, simplemente por el inicio de la vida sexual activa, que es una zona húmeda, que es una zona no estéril, porque ahí hay bacterias y hay hongos en un equilibrio que pues es natural tener. Entonces se toma la muestra. Esto no demora más de 2 minutos entre la toma de la muestra, y el espejo igualmente tiene, por ejemplo, este tiene algunos clics, se vuelve a retirar, se cierra, se vuelve a hacer una rotación pequeña y se retira. Esto muy gentilmente. Siempre hay que utilizar, o procuro yo sí hacerlo, al menos en mi práctica, utilizar un lubricante solamente en la zona externa, para no alterar el resultado ni nada. Esa es la prueba del Papa Nicolau. Específicamente en pacientes que ya se les detectó o hay la sospecha de infección del virus del papiloma humano, hay que hacer un estudio agregado que se llama colposcopía. Ese estudio de colposcopía se hace después de haber tomado la muestra del Papa Nicolau. No se hace antes, porque las sustancias que se aplican pueden alterar las células o deshidratarlas, y entonces al momento de que los doctores analizan la muestra puede no ser lo más correcto. Entonces el orden de la toma primero es la del Papa Nicolau y luego la colposcopía. En todas las mujeres se puede realizar la colposcopía, no es exclusivo de las que han tenido antecedente de que ya tienen la infección o que tienen la sospecha. O sea, todas nos podemos hacer colposcopía, pero más obligadamente aquellas que ya han tenido una lesión o la sospecha de la infección. Entonces, esto de la colposcopía es después de la toma del Papa Nicolau. Igual el espejo queda en esa zona, se logra visualizar bien lo que es el cuello de la matriz y se aplican unas sustancias. Esas sustancias van a permitir visualizar por medio de un lente que se llama colposcopio. Es un lente de aumento que permite ver más de cerca el cuello. Esas sustancias generan reacciones que son sugestivas de lesiones, o sea, de células enfermas, de zonas sospechosas, de lesiones precancerígenas. No sé si soy explícita en eso, sí. He escuchado, por ejemplo, que mencionan la citología base líquida. ¿Nos podría explicar también sobre este estudio para que nuestra audiencia tenga conocimiento del mismo? Sí, la citología base líquida se refiere como al material y al transporte en el que va a ir la muestra del cuello uterino. Realmente los pasos son los mismos para la toma de la muestra, lo único es que se hace con otro tipo de cepillo y se pone en un líquido en el que se va a transportar. O sea, es la única diferencia, pero igualmente son válidas. O sea, una o la otra, no hay como una ventaja superior entre una u otra. En el análisis es el mismo. ¿Y cada cuándo es lo recomendable que una paciente se realice este tipo de estudios? Va en base al resultado que se obtenga. Si una paciente tiene resultado normal, se debe de realizar cada año. Y también depende del riesgo, o sea, del riesgo de los antecedentes de su primer Papa Nicolau, último, o sea,
llega una paciente con antecedente de lesión o antecedente de cáncer, es toda la vida se va a hacer sus Papá Nicolaos, y cada resultado va a tener un seguimiento más cercano, o pacientes que pueden tomarse también descansos. Entonces va a ser en promedio en general una revisión al año, quedarse como con ese mensaje que es como lo estandarizado, pero se individualiza a cada persona, porque sí puede haber personas que requieran revisiones cada 6 meses. ¿Cómo influye, por ejemplo, el hecho de que se vacunen contra virus de papiloma humano para prevenir cáncer cervicouterino? ¿Cómo influye? Bueno, al vacunarnos generamos un sistema de defensa más fuerte contra lo que nos estamos vacunando. Un ejemplo, ¿no? O sea, yo les pongo este ejemplo ahora con lo de la pandemia, el hecho de si una persona no ha tenido la infección del COVID y se vacuna o no se vacuna. Entonces, la respuesta es si se vacuna, ¿no? O sea, se debe de vacunar independientemente si ya tuvo la infección o no la ha presentado. Entonces, lo mismo para el VPH. Si se trata de el esquema de vacunación es de 9 a 45 años, del Gardasil 4. Del Gardasil nonavalente realmente puede ir más allá de los 45 años, pero ¿cómo funciona? Bueno, genera un sistema de defensa específico contra la infección, aunque no se haya adquirido o aún después de ya haber adquirido la enfermedad de la transmisión sexual. ¿Y cuántas dosis son las ideales para tener como el esquema completo? Eso depende de la edad. O sea, niñas de 9 a 15 años son 2 dosis. Es dosis inicial y dosis a los 6 meses. Ese es el esquema completo. Por ejemplo, si es una persona, no sé, de 25 años que se quiere vacunar. O sea, después de los 15 años se deben de aplicar 3 dosis. La dosis inicial, esperar 2 meses de descanso y aplicarse la segunda, y luego 4 meses después de la segunda, la tercera. Y en total de 6 meses igual es completo su esquema. Entonces ahí son 3 dosis después de los 15 años. Súper bien. Hablamos hace un momento del tema de cómo se toma la muestra de Papá Nicolau y demás, que me parece súper interesante y que también creo que puede ayudar a nuestra audiencia, porque de pronto se tiene este temor de que a lo mejor va a doler, va a ser súper incómodo, nos vamos a tardar, y creo que con esta información podemos ayudar a disipar algunas de esas dudas. ¿Cuáles son como los principales hallazgos que se pueden encontrar al momento de tomar un Papá Nicolau? Sé que al decir hallazgos, pues bueno, hay como muchas cosas que se pueden encontrar, ya sea por virus, bacterias o demás, pero entiendo que, por ejemplo, algunas no se generan necesariamente por tema de relaciones sexuales, y existe como este tabú de que a lo mejor si sale un hallazgo en mi Papá Nicolau, es porque necesariamente tiene que ser por relaciones sexuales, y no. ¿Nos podrías hablar como un poco más de este tema? Sí, claro. Bueno, platicábamos sobre que la vagina no es un área estéril. O sea, ahí hay hongos y hay bacterias que están en equilibrio para no generar infecciones. Entonces, ¿qué pasa si una persona toma mucho antibiótico, toma algunos medicamentos que alteran la flora vaginal o la microbiota de esa zona? Eso deja a esa zona susceptible y puede llegar a presentar lo que son infecciones. También la exposición a ciertas temperaturas, como que sea un calor muy intenso, las prendas muy ajustadas también. Entonces, el uso de pantiprotector, que es como lo más frecuente, así que no todo el mundo usa el pantiprotector, y eso genera mucha humedad vulvar. Entonces, igual, otro riesgo que agregamos el aumento de la pigmentación en esa zona, a mayor humedad. Entonces, eso son cosas que de pronto en la parte vulvar o genital pues se exagera un poquito, y no, ahí es de alguna forma, entre más natural, entre menos cosas le agreguemos, es más saludable. O
sea, lavar con agua, lavar diariamente, y no requiere como mayor cuidado o no poner cosas perfumadas ni nada de eso. Entonces, básicamente es lo que hay que hacer, y eso puede llegar a exagerar un poquito en querer tener limpio o extremadamente limpio, hace que la microbiota que está en esa zona se altere y vengan infecciones. Y de repente no es así como que es únicamente el factor de riesgo de transmisión sexual, sino, es que utilicé lo que antes se usaba mucho lo de las duchas vaginales con vinagre, o sea, eso ya se ha como insistido mucho en que no se debe de realizar, por lo que comentamos de la microbiota que se altera. Entonces, es que soy muy limpia y entonces ¿por qué me viene esta infección? Es que sospecho de mi esposo o de mi pareja. Y pues bueno, más bien es como esa parte como de obsesión de estar como intentando siempre tener extremadamente limpio, y también nos llevamos las bacterias y los hongos buenos que ahí hay. Y de los hallazgos, Vane, que se pueden tener en la toma, pues son justo secreciones por infección por bacterias o por hongos, generalmente es lo que puede verse. También al momento de la revisión puede uno encontrarse con cosas que son un poquito más como anatómicas o de revisión o de estructura. Muchas veces hay pacientes que tienen 2 cuellos del útero, que tienen 2 úteros, que tienen algunas membranas o algunas situaciones en esa parte vaginal, ya sea en la vagina o en la misma zona genital externa, que nacieron con alguna alteración y pues nunca se dieron cuenta. Y entonces en la revisión permite uno saber desde la parte externa si hay lunares, si hay verrugas, desde que uno inicialmente, no necesariamente utilizando el material para el Papá Nicolau, sino desde la parte externa, al hacer una revisión general, uno puede ya saber qué tan saludable está esa zona. Y, por ejemplo, en el caso de pacientes que no han iniciado vida sexual, ¿tienen que realizarse Papá Nicolau? Sí, existen diferentes seguimientos. Bueno, más bien reglamentariamente se debería de iniciar la toma del Papá Nicolau después de los 21 años, a menos de que las pacientes iniciaran vida sexual, pues antes, ¿verdad? Pero si una persona no ha tenido vida sexual activa, a los 21 años se debe de iniciar una revisión de rutina también. Porque, perdón, me ibas a decir algo, porque el principal factor de riesgo es el virus del papiloma humano que se adquiere por transmisión sexual. Pero existe un mínimo porcentaje que no necesita el virus. O sea, puede darse en un 0.3% el cáncer, no necesariamente con el VPH. Ok. ¿Y el procedimiento como a las pacientes que no han iniciado vida sexual es exactamente igual? O sea, ¿se usa el espejo vaginal, los mismos aparatos? Sí se utilizan los mismos espejos en general, pero hay diferentes tipos y diferentes tamaños en los que uno pues, puede utilizar unos espejos más pequeños, más amigables con esa zona. Culturalmente esta parte de la virginidad y todo, y es algo como que siempre como que es una barrera un poquito, bueno, ¿cómo voy a ir si yo no he iniciado vida sexual activa? Y esta parte de soy virgen y muchas cosas, bueno, como médicos esto está nada más en una parte como muy cultural, pero realmente lo que es la membrana del himen, puede una persona tener la ruptura del himen pues en la infancia, al jugar, en un esfuerzo grande, o sea, eso puede ocurrir antes y no define pues esa parte de la virginidad o que una mujer deje de ser valiosa o en fin, muchas cosas, pero también hay himen o membranas muy resistentes
que pueden no romperse con las relaciones, que incluso únicamente se rompen con un parto vaginal. Al momento de que tienen su parto, se abre esa zona, se extiende y ahí es cuando el himen se rompe. Entonces muchas veces eso de la virginidad, darlo como 100% a una membranita, pues no, o sea, sí se debe de hacer con cuidado para no incomodar a la paciente, pero no es como algo que sea agresivo ni utilizar un espejo muy grande, o sea, ahí es adaptarse también al tipo de paciente. Ok. Y por ejemplo, en el caso de pacientes que están embarazadas, ¿deben de realizarse también su citología? Sí se la deben de realizar, no contraindica el embarazo la toma de la citología, pero igual hay que ver que si la paciente que acude de primera vez a la consulta de embarazo no ha tenido nunca ninguna revisión de Papá Nicolau, entonces sería prudente hacérsela. Pero si es una paciente que en el último año tiene su Papá Nicolau normal, no es necesario. Entonces se puede o no realizar dependiendo dependiendo del caso. Y también saber si la paciente tuvo una alteración en su Papá Nicolau y se embaraza en pocos meses, pues ahí también se debe de hacer el seguimiento. El embarazo únicamente es saber que la paciente no tenga riesgo de pérdida por manipulación, o sea, que no tenga sangrados, lógicamente. Esa es como la contraindicación principal, pero sí se puede realizar, la respuesta es sí. Súper. Estamos llegando casi al final de este episodio, doctora, y la verdad es que siento que se nos ha ido súper rápido y ha sido información de muchísimo valor. No sé si usted quiera añadir algo más para que la audiencia que nos está escuchando a través de las diferentes plataformas, pues se queden con un último punto. Bueno, pues que no, principalmente como el punto como más valioso es que pierdan el miedo a ir a consulta. Siempre va a haber un poco de vergüenza en esa parte, es normal sentirla, pero con todo y miedo es muy, muy importante acudir a la revisión. Es un momento que de repente es como algo chiquito que puede dar mucha pena, pero es un momento y después de esos 5 o 10 minutos que se está en la consulta siendo como tan susceptible, da tranquilidad por mucho más tiempo. Y es una vez al año y es algo que da un seguimiento y una prevención de algo que puede llegar a ser muy grave como el cáncer cervicouterino. Entonces, principalmente ese es el mensaje, ¿no? Que se sientan con la confianza de acudir, saber que la parte genital es igual de valiosa que las piernas, que los brazos, y que hay que cuidarla, que esa zona también se enferma, que no es únicamente con una visión sexual o con una visión morbosa, sino de precaución, de estar, quererla pues, o sea, quererla y realmente también valorarla como integrarla a esta parte del cuerpo, ¿no? O sea, que le demos su lugar y su valor y de prevención, principalmente eso, vale. Muchísimas gracias, doctora, por toda esta información que nos acaba de dar. Como ya lo mencionaba, es súper importante que acudamos de manera anual a realizarnos nuestros estudios y sobre todo, pues, ahora sí que sentirnos en confianza para dedicarnos también ese tiempo como acto de amor, de poder saber cuál es el estado actual de nuestra salud, ¿no? Recuerden que pueden seguirnos a través de las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Conócenos Podcast, Eira Movimiento Rosa C, en TikTok también como Conócenos Podcast, en Instagram como @eira.ac. Y bueno, pueden seguirnos a través de las diferentes plataformas como Facebook, Spotify y YouTube. Y a la doctora Arely la encuentran en Facebook. Sí, como doctora Arely, ginecóloga.
Bueno, recuerden que nos seguimos viendo en el próximo episodio con más información. Agradecemos a todas las personas que nos han estado sintonizando a través de las diferentes plataformas y nos vemos en el próximo episodio. Conócenos, un podcast de salud femenina ha llegado a su fin. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Este proyecto es posible gracias a EIRA Movimiento Rosa AC y Berrimex. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.